Buenos días y bienvenidos a esta entrevista, que hoy tenemos el placer de contar con Alfonso Calatrava, responsable de Partnerships en Medición para Europa en Meta. Buenos días. Muchas gracias. Y buenos días, Paula. Tenemos a Paula Gómez, Global Director of AI, Data and Tech for Marketing en Making Science. Bueno, pues en este podcast vamos a charlar sobre tendencias, retos, estrategias y herramientas de medición, así como casos de uso. Y sin más, pues vamos con la primera pregunta. Para ti, Alfonso, ¿cuáles son las principales tendencias que están transformando la medición en Meta y qué papel jugará la inteligencia artificial? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y por compartir un poco este rato hablando de un tema que realmente me apasiona, nos apasiona, como es la medición. Y bueno, tendencias. Yo lo primero que destacaría es cómo cada vez más estamos cambiando hacia un paradigma donde los anunciantes utilizan muchas soluciones distintas. Hace unos años teníamos esta idea de la única fuente de la verdad. Yo creo que esto está superado y los anunciantes tienen que utilizar diferentes herramientas para tomar decisiones. En este contexto es muy importante el interiorizar la medición de incrementalidad, entender cuál es el aporte incremental que me está generando cada medio y utilizar eso de forma que me ayude a calibrar las distintas soluciones que estoy utilizando. Esa es una tendencia para mí clara y muy importante. Segundo, que además antes lo comentábamos también, es el tema del auge de los Predictive Analytics. Intentaba no decir ninguna palabra en inglés, pero ya he metido la pata, pero básicamente soluciones que me ayudan a entender cómo puedo optimizar la captación de clientes fijándome más en el largo plazo, no solamente en el efecto inmediato. Segunda tendencia que para mí es muy clara. Y lo último sería pues tratar cada vez más de integrar la medición con la optimización de campañas. Desde Meta hemos anunciado hace unos meses una colaboración con 3 empresas, Northwind, Trippewell en Estados Unidos y Google Analytics, en esta línea. Y yo creo que es lo que también la industria espera en el sentido de poder utilizar los aprendizajes de la medición para accionar o activar mejores decisiones de campaña. Y la última cosa que quería también mencionar, me decías, la inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial es un acelerador de esta transformación que permite fundamentalmente que lo que antes estaba restringido a grandes anunciantes con muchos recursos, pues ahora la medición más sofisticada pues puede ser accesible para anunciantes de casi cualquier tamaño. Desde luego, muy interesante. Y Paula, ¿cuáles son los principios fundamentales de una medición de marketing efectiva, ¿no? en el entorno digital actual? Yo diría que, bueno, por ponernos un poco vista atrás, llevamos ya muchos años con todo el tema de la medición y ha ido cambiando, ¿no? Es bastante inquietante porque cada año o cada mes va cambiando y aparecen cosas nuevas. Veníamos de una medición tan determinística, ¿no? Donde realmente teníamos plataformas que nos permitían tener el dato bastante exacto, aunque siempre nos quejábamos de, oye, es que aquí no está el dato exacto, tenemos que conseguir llegar al dato exacto. Y la realidad es que ahora vamos a pasar a una medición probabilística y eso va a coger muchísimo protagonismo, o diría que ya está cogiendo mucho protagonismo, y el que no sepa adaptarse a este nuevo cambio realmente se va a quedar atrás, ¿no? Porque siempre hemos tenido problemas enfocados en la medición, de controlar la parte de la fragmentación del ecosistema digital, es decir, los usuarios tenían muchos dispositivos, era complicado seguir la trazabilidad de ese usuario entre dispositivos, al igual que recibe muchos impactos, muchos canales, entonces interactúa con muchos medios, muchos canales, en muchos dispositivos y era muy complicado poder seguir al usuario. Entonces ya teníamos complejidad en el pasado y de hecho siempre estábamos buscando las formas y salían en el mercado cosas y las plataformas en este caso sacáis muchas soluciones que nos ayudaban a mejorar esa parte de medición y podíamos tener el dato bastante exacto y era muy determinístico, pero el gran problema que nos surge ahora es el tema de la privacidad y esto es lo que desde mi punto de vista ha marcado un antes y un después. Ahora sí que es cierto que podemos tener esa información y seguimos midiendo y es importante que en este caso todas las empresas sigan recogiendo los datos tal y como veníamos haciendo, pero somos conscientes que un porcentaje de la medición se ha perdido. Y ese porcentaje cada vez es mayor porque el usuario es consciente de que existen las cookies y de que no quieren que recojamos sus datos. Por lo tanto, ahí hay una limitación en cuanto al dato. Y de ahí que viene esa parte de la medición probabilística, ¿no? Entonces hay que complementar toda esa medición que ya teníamos con nuevas soluciones que nos van a ayudar a intentar entender qué es lo que está pasando para saber dónde invertir y cuál es la mejor estrategia a llevar a cabo en toda la parte de marketing. Así que diría que el principio fundamental en este caso es saber adaptarte a lo que va viniendo y poco a poco ir metiendo las herramientas necesarias para tener la información necesaria para tomar decisiones. Veo que asientes, Alfonso, ¿no? Y desde el punto de vista de la plataforma, entonces,
cómo ha cambiado el panorama, ¿no? de la medición del marketing con esa creciente fragmentación de medios y la pérdida de señales. Sí, no, asentía porque casi todo lo que comentaba antes, o todo lo que comentaba antes Paula, pues lo comparto. Yo daría dos matices. Por una parte, cosas que has comentado antes, Paula, yo creo que sigue siendo muy importante, de hecho, cada vez más importante, la estrategia de datos de primera parte. En este entorno, el tener buenos datos es fundamental para poder hacer buena medición. Esto sigue siendo muy importante. Pero luego, si lo llevamos al enfoque de la medición cross-media, lo decías tú antes, Paula, efectivamente, hay una pérdida de señales en el sentido de que la información que puedo recoger respecto a cómo los consumidores interactúan con distintos puntos de contacto, medios, pues es menos accesible, tiene un nivel de calidad inferior. Pero yo lo veo esto, fíjate, como una oportunidad, en el sentido de incluso los modelos de atribución más avanzados que desarrollaban anteriormente con esta idea, yo creo que a veces un poco utópica, de que podíamos hacer un seguimiento óptimo de todo lo que hacía el consumidor hasta que finalmente compraba. Incluso esos modelos tan avanzados tenían algunos problemas, y dos problemas que para mí son los más importantes. Lo primero, tenía muchas dificultades para medir las sinergias entre los medios, que es un factor muy importante. Al final los medios no funcionan de manera aislada. Hay un efecto de que yo estoy expuesto a distintos medios y eso hace que cambie mi comportamiento post-exposición a la publicidad. Factor fundamental. Y el segundo, que seguramente sea incluso más importante, es el saber cuál es el efecto a largo plazo, más a largo plazo de la publicidad. La publicidad no solamente va a generar compras o está enfocada a generar compras mañana, sino a que Alfonso o Paula tengamos mejor información, conocimiento, opinión sobre distintas marcas, y que esto al final influya en nuestras decisiones de compra. Entonces, para mí, estoy de acuerdo, hay muchos retos, pero creo que son retos que nos van a ayudar a mejorar, nos están ayudando ya a mejorar la medición. Y comentabas justamente el tema de la medición avanzada, que me lleva a la siguiente pregunta para ti, Paula, y es cómo se puede utilizar esa medición tan avanzada, ¿no? MMM, atribución, para optimizar la inversión en medios de forma automática. Eso es lo que, como comentabas, todo eso que nos vamos solapando, pero está relacionado al final. Es entender para qué sirve cada una de las herramientas. El MMM lo que te da es una visión a largo plazo, de tener esas curvas de saturación, de saber cada canal, en este caso, cómo pues te está ayudando a conseguir tus objetivos marcados, pero es una visión a largo plazo. No te permite el determinar que al día a día digas, aquí tengo que invertir más, ¿no? Mes a mes. Entonces, una visión a largo plazo que es fundamental para tener esa visión más estratégica, y luego tienes que hacer esa bajada de atribución, porque en el caso de MMM te dan los datos muy agrupados en este caso, y tienes que bajar el detalle a campañas para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, esa atribución es fundamental, pero la atribución, tal y como la veníamos haciendo, enfocada en ese path to conversion, a día de hoy ya no es posible hacerlo de esa forma. Entonces, la atribución tiene que cambiarse, y desde nuestro punto de vista tiene que ser una atribución basada en esa probabilidad, también en probabilidades que nos ayuden a saber qué es lo que está pasando. Es decir, tenemos el MMM y la atribución la basamos en esos datos que nos da el MMM. Y acompañado a todo esto, una clave fundamental que también os comentaba anteriormente, Alfonso, es el tema de la experimentación, de ver la incrementalidad que te supone cada una de las acciones. Hay cosas que con un MMM y una atribución no vamos a poder saber. Si queremos invertir en un nuevo canal, realmente eso pues te arriesgas, invierto y ya veo qué es lo que pasa. Pero con proyectos, o en este caso con experimentación, nos permite saber cuánto incremental nos está suponiendo, y nos ayuda a saber si es una buena decisión o no. Entonces, al final hay que entender las herramientas que tenemos para poder utilizarlas de la mejor manera, de la mejor forma posible, para poder tomar esa decisión. Y hablando de herramientas, ya aterrizando, ¿no? Totalmente y por supuesto acotándolo al mundo Meta, Alfonso, ¿qué herramientas y funcionalidades de Meta son esenciales para una medición efectiva? Yo vamos a aterrizarlo mucho, como tú decías, pero por contextualizarlo un poquito, yo diría, hay dos grandes tipos de decisiones que la medición puede o ayuda a optimizar dentro de Meta. Por una parte está cómo yo, como anunciante, optimizo mis campañas. Y como sabéis, pues plataformas como Meta son complejas desde un punto de vista publicitario, ofreciendo un montón de opciones distintas de planificación, a qué segmentos de audiencia quiero dirigirme, por supuesto la creatividad que quiero utilizar. Bueno, pues entender cuál es la combinación de todos esos factores que ayudan a que mis campañas funcionen de la mejor manera posible. Eso es un área. Y el siguiente área, que está relacionada más seguramente con lo que tú antes comentabas de la atribución, tiene que ver con
cómo entiendo cuál es el espacio óptimo, no espacio, cuál es el peso óptimo de Meta dentro de un mix de medios, porque el anunciante no hace campañas en Meta de manera aislada, sino que lo integra en toda su planificación de medio. Bueno, pues si yo soy capaz a través de la medición de optimizar las campañas en Meta y al mismo tiempo conozco con herramientas cross-media cuál es la distribución óptima de presupuesto y cuál es el peso que le corresponde a Meta, pues estoy ayudando mucho a que el efecto en la publicidad sea óptimo. Este es el contexto. Y ahora vamos con las herramientas concretas, que muchas las hemos comentado. Yo diría que hay 3 fundamentales y que además tienen en la medida de lo posible que utilizarse de manera conjunta y que estén por lo menos alineadas. Las herramientas son los experimentos, los estudios de Conversion Lead, que sabéis, en Meta tenemos una herramienta de Conversion Lead, también tenemos Brand Lead para campañas más enfocadas en branding. Sin necesidad de utilizar campañas, esas soluciones de Meta, pues Google también ofrece soluciones de Conversion Lead. Puedes utilizar geoexperimentación, donde comparas distintas áreas con distintas estrategias publicitarias y ves la diferencia. Un tipo de soluciones. El siguiente, Marketing Mix Modeling. Y decías antes, Paula, que es verdad que los modelos de Marketing Mix tienen como ventaja para mí la capacidad de entender el efecto de la publicidad más a largo plazo. Comentabas que a nivel de granularidad están más limitados y estoy de acuerdo, pero dicho esto, al final, el tener acceso a datos cada vez más granulares. Nosotros en Meta hemos lanzado hace 2 años ya una API para que los anunciantes, las agencias, podáis descargaros información de las campañas muy desagregada. Pues, por ejemplo, las campañas en Meta optimizadas a conversiones, optimizadas a branding, más en la parte alta del funnel, distintas estrategias publicitarias. Toda esta información te la puedes bajar y utilizarla en los modelos de marketing mix para que te ayuden a tener no solamente insights agregados de cómo funciona Meta, sino cuáles son las tácticas en Meta que funcionan mejor. Y lo último es atribución. Y yo decía antes que la atribución tiene limitaciones, que la pérdida de señales, el borrado de cookies, todo esto afecta a este tipo de soluciones. Pero aún así, como decía Paula, y estoy de acuerdo, te ayudan a tener información que puede ser valiosa, sobre todo que tiene que ver con la optimización más táctica. ¿Qué hago con mi campaña X versus Y en esta plataforma que no tengo claro cuál me da mejor resultado? Bueno, pues ese nivel de granularidad que me ofrece la atribución es útil. Siempre, de nuevo, en esa idea de utilizar las herramientas de manera integrada y complementaria. Desde luego, hemos hablado de herramientas, hemos hablado del contexto, de los retos y de estrategias. Pero creo que es súper interesante, sobre todo para los oyentes, ver casos de éxito, ¿no? Esos casos de uso reales. Entonces, ¿podéis compartir ejemplos de casos de éxito en los que, en un marco, ¿no?, de medición, esto ha marcado una diferencia significativa para los anunciantes? ¿Esto empiezo yo? Dale. A ver, ese es nuestro trabajo, con lo cual tengo varios ejemplos. Siempre tiene el riesgo, cuando destacas alguno, de poder dejarte otros que puedan ser igualmente valiosos. Yo tengo uno en la cabeza que me parece muy interesante porque no es un único anunciante, sino es un conjunto de anunciantes. Nosotros hace unos meses publicamos un metaanálisis que estaba basado en 54 anunciantes en el mundo, y lo que hicimos fue comparar los resultados de atribución para Meta entre modelos clásicos de atribución, y no solamente las clics, sino también modelos multitouch o modelos estadísticos un poquito más avanzados. Comparamos resultados de atribución con resultados de los experimentos de Conversion Lead. ¿Cuál era el efecto o la atribución, o el crédito que cada una de las soluciones daban a la publicidad en Meta en términos de impacto en ventas de los anunciantes? Y lo que, un poco contexto, que os he dicho, 54 anunciantes, se hizo durante 2 años. Y era un estudio global, no solamente en Europa, sino en distintas regiones. Y el aprendizaje fundamental, hay un dato que se me quedó en la cabeza, que era que el 31% del efecto real de las campañas en Meta no se recogía en los modelos de atribución. La razón básica o fundamental tiene que ver con la dificultad que tienen los modelos de atribución para dar crédito a cualquier acción que hagas que no esté vinculada a la conversión inmediata, sino yo estoy haciendo estrategias para generar mayor audiencia para mi marca, para mejorar el conocimiento sobre mi marca, para mejorar la consideración. Todo esto se pierde en los modelos de atribución. Hasta un 31%, que es un volumen muy, muy relevante. ¿Y cómo esto afecta a la toma de decisiones de los anunciantes? Bueno, si tú solamente tienes en cuenta los inputs que te da un modelo de atribución, tienes el riesgo de sobreenfocarte en la parte más baja del funnel, teniendo dificultades para hacer crecer tu marca de una manera sostenible, porque tu audiencia se va cada vez reduciendo más. Este tipo de análisis ayudan a reforzar estas recomendaciones que son tan importantes
para que los anunciantes entiendan cómo tienen que diversificar sus inversiones para eso, para conseguir que sus marcas, crezcan en plataformas digitales, no solo en el largo plazo, sino también de una manera más sostenible en el medio y largo plazo. Sí, súper interesante desde luego ese dato. Y desde el punto de vista, Paula, de Making Science, ¿algún caso de éxito que quieras compartir? Por generalizar un poco y reportar un poco también lo que dice Alfonso, al final tenemos muchos casos de muchos clientes que tenían mucho miedo a invertir en ciertos canales porque no veían el impacto directo y en este caso era como, oye, es que yo meto aquí el dinero y realmente no sé si va a tener ese impacto. Sé que la audiencia está ahí, sé que los usuarios que quieren comprar están ahí y sé que tengo que invertir, pero realmente si no lo veo en el informe que realmente me convierte tanto, pues que no me dejan más inversión para este tipo de canales. Y la realidad es que gracias a este tipo de herramientas nos está permitiendo el entender mejor al usuario y entender dónde tienes que invertir para poder llegar a esos objetivos marcados. Entonces, por generalizar mucho, es de clientes que se dan cuenta que no estaban invirtiendo en el canal correcto, que igual estaban sobreinvirtiendo en ciertos canales, porque realmente tú puedes pensar que a día de hoy te están dando ciertos datos o una conversión y que si metes más ahí te va a dar esa misma conversión. Y la realidad es que no todo, hay unas curvas de saturación que te dicen, oye, es que aquí has llegado a tu saturación, por más que inviertas no vas a obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, estas herramientas son súper útiles y realmente nos están abriendo los ojos en muchos sentidos y nos están ayudando, en este caso, a entender qué plataformas y campañas y tipología de campañas que igual no se le estaba priorizando y es fundamental priorizarlas porque está ayudando a la conversión de forma indirecta, pero directa porque sí que tiene un impacto real. Deduzco entonces que ese podría ser el consejo, ¿no? El consejo que daríamos a los anunciantes, ¿no? Esa pérdida de miedo y, por supuesto, apostar por esto, ¿no? Y un mensaje final de cierre, como para, oye, sí, es complicado, ¿no? Pero tenemos ahí la medición del marketing y todas estas tendencias actuales. Entonces, ¿qué último mensaje daríamos? Yo diría, por no repetirnos, y yo diría seguramente un tema muy importante, y yo creo que aquí nosotros, los que trabajamos en medición más directamente, tenemos obviamente una responsabilidad, es elevar un poco el mensaje dentro de las organizaciones, con los equipos directivos, en el sentido de mi sensación. Es que tendemos muchas veces, cuando hablamos de medición internamente, de destacar un poco los aspectos técnicos o la precisión de la medición, que obviamente es importante, pero según con qué audiencias o con qué tipo de personas estés interactuando. A nivel de dirección, para que la medición sea el centro o una parte muy importante de la toma de decisiones, es importante explicar muchas de las cosas que hemos hablado aquí. Por ejemplo, los riesgos que tiene el no utilizar una medición adecuada para entender cómo distribuir el presupuesto entre canales, entre tácticas de campaña. Resumiéndolo, básicamente para mí un factor muy importante es ser capaz de explicar el valor de la medición de una manera que ayude a que los que toman las grandes decisiones entiendan que es un componente esencial para el éxito a largo plazo de las compañías. ¿Alguna asociación, Paula, desde mi punto de vista? O sea, yo lo que creo es que ahora estamos, y los clientes en este caso están bastante a ciegas, hay que cambiar la forma de medir y yo creo que es importante adaptarte al cambio. Los cambios cuestan a veces, pero es importante adaptarte al cambio y saber todas las herramientas nuevas que van saliendo y ponerte a desarrollarlas, porque si no al final vas a ciegas y no te sirve de nada. Y por poner foco no solo en la medición, sino que siempre decimos, si medimos pero no activamos, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces, aquí sí que comentar la herramienta que tenemos desde Making Science, que se llama Optify, que es de reciente creación, que unifica toda esa parte de medición, que es el atribución y en este caso toda la parte de experimentación, pero que culmina en esa parte de planificación, ¿no? De ayudar a entender, gracias a la medición, cómo y dónde tienes que invertir y activar esos datos en real time para poder optimizar gracias a toda la información que estamos recogiendo, ¿no? Porque lo que decimos y lo que bien dices, al final, tener muchos datos y no sabemos transmitirlos, no sabes llegar a la persona correcta para poder avanzar y seguir evolucionando, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, herramientas como en este caso, todas las que puede llegar a tener Meta, que también toda esa metodología la involucramos y la incorporamos en este caso en Optify, pues realmente ayuda a entender qué es lo que está pasando y tomar acciones en base a ello. Así que bueno, lo importante es que no tengan miedo, que hay que adaptarse a los cambios y que hay que desarrollar toda esa nueva tecnología que ayuda a entender qué es lo que está pasando. Fabuloso, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con ambos. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo solo de nuevo daros las gracias por la invitación. La verdad que lo he pasado muy bien durante este ratito. Y luego, más allá de esto, daros las gracias por todo el esfuerzo que hacéis también en medición,
que obviamente es fundamental para que los anunciantes pues, cada vez puedan tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias y gracias a todos.